Summa Teológica, parte Prinuno de Ae, cuestión 82. Esencia del pecado original. Vamos a tratar ahora del pecado original en cuanto a su esencia, o naturaleza, quoso, obsession inter, y en cuanto a esto se plantean 4 problemas. ¿Es un hábito el pecado original? ¿Es uno solo en cada individuo? ¿Es la concupiscencia? ¿Es igual en todos? Artículo 1. ¿Es un hábito el pecado original? Lat. Objeciones por las que parece que el pecado original no es un hábito. 1. El pecado original es carencia de la justicia original, como dice Anselmo en el libro De Conceptu Virginali. Y así el pecado original es una cierta privación, mas la privación se opone al hábito. Luego el pecado original no es un hábito. Du. Además, el pecado actual tiene más razón de culpabilidad que el original, ya que es más voluntario, pero el hábito del pecado actual no tiene razón de culpa. En otro caso, se seguiría que uno en pecado pecaría aún durmiendo, luego ningún hábito original tiene razón de culpa. 3. En el mal, el acto siempre precede al hábito, pues ningún hábito malo es infuso, sino adquirido, pero al pecado original no le precede acto alguno, luego el pecado original no es un hábito. Contra esto, está lo que dice Agustín en el libro De Baptismo Puerorum, que los niños, aunque no sientan la concupiscencia actual, tienen la aptitud para ella a causa del pecado original, pero la aptitud o habilidad es por razón de algún hábito. Luego el pecado original es un hábito. Respondo, según expusimos anteriormente. Q. Quarnova. Foto Q. Kunkia 1. El hábito es doble, uno que inclina a la potencia a obrar. Así se llaman hábitos la ciencia y las virtudes. Y de este modo no es hábito el pecado original. De un segundo modo se llama hábito la disposición de una naturaleza compuesta de muchos elementos, por la cual sea bien o mal para algo, y principalmente cuando tal disposición se ha convertido como en una segunda naturaleza, como es claro en la enfermedad y en la salud, y en este sentido es hábito el pecado original, pues es cierta disposición desordenada, proveniente de la ruptura de aquella armonía constitutiva de la justicia original, así como también la enfermedad corporal es cierta disposición desordenada del cuerpo, por la que se destruye el equilibrio constitutivo de la salud. De ahí que al pecado original se le llame debilidad o postración de la naturaleza. A las objeciones. 1. Así como la enfermedad corporal tiene algo de privación, en cuanto que destruye el equilibrio de la salud, y algo positivo, a saber, los humores mismos, dispuestos desordenadamente. Así también el pecado original lleva consigo la privación de la justicia original, y con esto la disposición desordenada de las partes del alma. Por consiguiente, no es mera privación, sino un hábito corrompido. El pecado actual es un cierto desorden del acto, mas el original, siendo pecado de la naturaleza, es una cierta disposición desordenada de la naturaleza misma, que tiene razón de culpabilidad en cuanto derivada del primer padre, como hemos dicho. Kyrio 381. Bueno, tal disposición desordenada de la naturaleza tiene razón de hábito. Por eso el pecado original puede ser hábito, mas no el pecado actual. Dicha objeción se basa en el concepto de hábito, con que la potencia se inclina al acto. Pero el pecado original no es un hábito tal, aunque también se siga del pecado original cierta inclinación al acto desordenado, no directamente, pero sí indirectamente, a saber, por la remoción de lo que lo impedía, es decir, de la justicia original, que impedía los movimientos desordenados, como también de la enfermedad corporal, se sigue indirectamente la inclinación a movimientos corporales desordenados. Y no se debe decir que el pecado original sea un hábito infuso o adquirido por algún acto, a no ser del primer padre, pero no de esta persona, sino innato por nuestro origen viciado. Artículo 2. ¿Hay muchos pecados originales en una persona? Lat. Objeciones por las que parece que hay muchos pecados originales en una persona. Unos. En el Salmo 50:7 se dice: He aquí que he sido concebido en iniquidades y en pecados,
Me concibió mi madre. Luego hay muchos pecados originales en una persona. D. Además, el único y mismo hábito no inclina a cosas contrarias, pues el hábito inclina a modo de naturaleza, la cual tiende a una cosa, mas el pecado original, también en una persona única, inclina a pecados diversos y contrarios. Luego el pecado original no es solo un hábito, sino muchos. El pecado original infecciona todas las partes del alma, pero las diversas partes del alma son sujetos diversos de pecado, como consta por lo dicho antes. Así, pues, no pudiendo estar el mismo pecado en diversos sujetos, parece que el pecado original no es uno, sino muchos. Contra esto está lo que dice J.N. 1:29. He aquí el Cordero de Dios. He aquí el que quita el pecado del mundo, lo cual se dice en singular, porque el pecado del mundo, que es el original, es uno, como expone la glosa al mismo lugar. Respondo, en cada persona solo hay un pecado original, la razón de lo cual se puede descubrir por 2 capítulos. 1. Por parte de la causa del pecado original, pues hemos dicho más arriba, co 81, 2, que a los descendientes solo se transmite el pecado del primer padre. Por lo tanto, el pecado original en cada hombre solo es uno numéricamente, y en todos los hombres es uno proporcionalmente, esto es, respecto del primer principio, o pecado. 2. En segundo lugar puede verse dicha razón por la esencia misma del pecado original, pues en toda disposición desordenada, la unidad específica se toma, o depende de la causa, y la unidad numérica del sujeto. Como es claro en las enfermedades corporales, hay enfermedades específicamente diversas que provienen de causas diversas. B. GR, o del exceso del calor o del frío, o de la lesión del pulmón o del hígado. Mas la enfermedad que es una según la especie, en una persona no es más que una numéricamente. Ahora bien, la causa de esta disposición corrompida, que se llama pecado original, es solamente una, a saber, la privación de la justicia original, por lo cual nos fue arrebatada la sumisión de la mente humana a Dios. Por eso el pecado original es uno específicamente, y en una persona no puede ser más que uno numéricamente, mas en diversas personas es uno específica y proporcionalmente, pero diverso numéricamente. A las objeciones 1. Se usa el plural en pecados según la costumbre de la Sagrada Escritura, que frecuentemente pone el plural por el singular, como, por ejemplo, en Mt 2:20. Han muerto los que buscaban la vida del niño, o porque en el pecado original preexisten virtualmente todos los pecados actuales, como en cierto principio, por donde es múltiple en su virtualidad, o porque en el pecado del primer padre, que se nos transmite por generación, hubo muchas deformidades, a saber, de soberbia, desobediencia, gula y otras cosas semejantes, o porque son muchas las partes del alma que se infeccionan por el pecado original. Un hábito, de suyo y directamente, esto es, por su propia forma, no puede inclinar a cosas contrarias, mas nada impide que lo haga indirecta y accidentalmente, esto es, por remoción de un obstáculo. Así, rota la armonía de un cuerpo compuesto, sus elementos tienden a lugares contrarios, e igualmente, rota la armonía de la justicia original, las diversas potencias del alma tienden a cosas opuestas. El pecado original infecciona las diversas partes del alma, en cuanto son partes de un todo único. Lo mismo que la justicia original mantenía unidas todas las partes del alma. Por eso el pecado original es solamente uno, como también es única la fiebre de un paciente, aunque languidezcan las diversas partes del cuerpo. Artículo 3. El pecado original es la concupiscencia. Lat. Objeciones por las que parece que el pecado original no es la concupiscencia. 1. Todo pecado es contra la naturaleza, como dice el Damasceno en el libro segundo, mas la concupiscencia es según la naturaleza, pues es el acto propio de la facultad concupiscible, que es una potencia natural. Luego la concupiscencia no es el pecado original, no. Además, por el pecado original
residen en nosotros las pasiones de los pecados, como se ve por el apóstol en Roms 7:5. Pero hay otras muchas pasiones además de la concupiscencia, según hemos expuesto anteriormente, Kio. Ventresa fo. Luego el pecado original no es más la concupiscencia que cualquiera otra pasión. Tri. Por el pecado original se desordenan todas las partes del alma, como hemos dicho, a tú. Mas entre las partes del alma el entendimiento es la suprema, como es claro por el filósofo en el libro Teis de los Éticos. Luego el pecado original es más bien la ignorancia que la concupiscencia. Contra esto está lo que dice Agustín en el libro de las Retract. La concupiscencia es el reato del pecado original. Respondo, cada cosa tiene la especie por su forma. Más arriba hemos afirmado, 2, que la especie del pecado original se toma de su causa. Consiguientemente, aquello que es formal en el pecado original debe tomarse por parte de la causa de dicho pecado. Ahora bien, las causas de los opuestos son opuestas. Hay, pues, que entender la causa del pecado original por la causa de la justicia original, que es opuesta a él. Pues bien, todo el orden de la justicia original provenía del hecho de que la voluntad del hombre estaba sujeta a Dios, sujeción que, por cierto, primaria y principalmente era por la voluntad, a la que corresponde mover hacia el fin a todas las otras partes, según dijimos anteriormente. Q. 9a 1. Así que por la aversión de la voluntad con respecto a Dios, se siguió el desorden en todas las otras facultades del alma. Así pues, lo formal en el pecado original es la privación de la justicia original, por la cual la voluntad estaba sometida a Dios. Y todo el otro desorden de las facultades del alma, sea o es, como material en el pecado original, mas el desorden de las otras facultades del alma se manifiesta principalmente en que se vuelven desordenadamente a los bienes mudables. Desorden que, en efecto, con un nombre común, se puede llamar concupiscencia, y así el pecado original, materialmente, es la concupiscencia, pero formalmente es la privación de la justicia original. A las objeciones. 1. Puesto que, en el hombre, el apetito concupiscible, naturalmente, se rige por la razón, en tanto es natural al hombre la apetencia de la facultad concupiscible, en cuanto es según el orden de la razón, mas la concupiscencia que traspasa los límites de la razón es contra la naturaleza del hombre, y una tal concupiscencia es la del pecado original. Tú, según expusimos anteriormente, Q 25a1, todas las pasiones de la parte irascible se reducen a las de la concupiscible, como más principales, y entre estas, la concupiscencia es la que mueve con más vehemencia, y la que más se siente, según expusimos anteriormente, cum mica tuerwon, y por eso se le atribuye el pecado original a la concupiscencia, como a la más principal y en la que de alguna manera están incluidas todas las otras pasiones. Trory. Así como en orden al bien, la principalidad la tienen el entendimiento y la razón. Así, por el contrario, en el mal, la más principal es la parte inferior del alma, que entenebrece y arrastra a la razón, como dijimos anteriormente. Ki 77 a 1 a 2, Q 80 a 2. Y por eso se dice que el pecado original es más bien concupiscencia que ignorancia, aunque también la ignorancia esté incluida entre los defectos o males materiales del pecado original. Artículo 4. ¿Es igual en todos el pecado original? Lato objeciones por las que parece que el pecado original no se da igualmente en todos. 1. El pecado original es la concupiscencia desordenada, como hemos dicho, a 1903, mas no todos son igualmente proclives a la concupiscencia. Luego el pecado original no se da igualmente en todos. 2. Además, el pecado original es cierta disposición desordenada del alma, como la enfermedad es cierta disposición desordenada del cuerpo, pero la enfermedad admite su más y menos, luego el pecado original admite más y menos. 3. Dice Agustín en el libro de Nupt y Concupisque, que la libido transmite el pecado original a la prole, mas ocurre que la libido, o placer,
en el acto de la generación es mayor en unos que en otros. Luego el pecado original puede ser mayor en uno que en otro. Contra esto, está que el pecado original es el pecado de la naturaleza, como hemos dicho, Juan. Mas la naturaleza está igualmente en todos. Luego también el pecado original, respondo. En el pecado original hay dos cosas, de las que una es la privación de la justicia original, y otra es la relación de esta privación con el pecado del primer padre, del cual se deriva por un origen viciado. Cuanto a lo primero, el pecado original no admite más y menos, porque nos quitó el don íntegro de la justicia original, y las privaciones que privan totalmente de algo, como la muerte y las tinieblas, no admiten más y menos, según dijimos anteriormente, que e igualmente tampoco lo admite cuanto a lo segundo, pues todos tienen idéntica relación al primer principio del origen viciado, por el cual el pecado original asume la razón de culpa, pues las relaciones no admiten más y menos. Por consiguiente, es evidente que el pecado original no puede darse más en uno que en otro. A las objeciones 1. Roto el vínculo de la justicia original, bajo el cual se mantenían en cierto orden todas las fuerzas del alma. Cada una de ellas tiende a su propio movimiento, y tanto más vehementemente cuanto más fuerte fuere. Mas ocurre que ciertas fuerzas del alma son más fuertes en uno que en otro por la diversa complexión del cuerpo. El que uno, pues, sea más proclive que otro a la concupiscencia, no es por razón del pecado original, ya que en todos se ha roto igualmente el vínculo de la justicia original, y en todos han quedado igualmente dejadas a sí mismas las partes inferiores del alma, sino que esto sucede por la diversa disposición de las potencias. Como hemos dicho, la enfermedad corporal no tiene en todos la misma causa, aun cuando sea de la misma especie. Por ejemplo, en una fiebre debida a la bilis putrefacta, la putrefacción puede ser mayor o menor y más cercana o más remota respecto del principio vital, mas la causa del pecado original es igual en todos. Luego no vale la comparación la libido que transmite el pecado original a la prole no es la actual, porque, supuesto que se le concediera a uno por virtud divina no sentir ningún desorden libidinoso en el acto de la generación, aún así, transmitiría el pecado original a su prole, sino que dicha libido ha de entenderse habitualmente, en cuanto que el apetito sensitivo no se mantiene bajo la razón por el vínculo de la justicia original, y tal libido es igual en todos.